esposo egocéntrico me hizo cocinar para toda su familia, cada noche mientras estaba embarazada, así que finalmente me harté, y le dije que lo hiciera él mismo. Hola a todos. Todo esto comenzó hace un par de semanas, cuando descubrí que estaba embarazada de 4 semanas. Mi esposo y yo estábamos muy emocionados, así que organizamos una cena unos días después para anunciar la noticia a nuestras familias. Los problemas empezaron cuando algunos miembros de su familia comenzaron a venir a casa cada 2 días para visitarnos, y él los invitaba a quedarse a cenar sin importar qué. No tenemos ama de llaves ni cocinero, yo soy la que tiene que hacer toda la comida, y eso era un problema para mí, ya que no empezaré mi licencia de maternidad hasta el 3er trimestre, así que aún estoy trabajando. No puedo llegar a casa del trabajo cada 2 días por la noche, entretener a los invitados y cocinar no solo para mí, sino para las personas que mi esposo decide invitar al azar para cenar. Simplemente no es factible. Aún así, él continuó haciéndolo varias veces, incluso después de que le dije que no estaba de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Llevamos 4 años juntos y nos casamos hace aproximadamente 1 año y medio, y él siempre ha sido muy cercano a su familia. Nunca había sido un problema para mí, pero esto es simplemente ridículo. Sus padres, la familia de su tío y la de su hermana viven a solo unas cuadras de nuestra casa, por lo que es muy conveniente para ellos venir cuando quieran. Incluso antes de quedar embarazada, nos visitaban tal vez 2 o 3 veces al mes, y en esas ocasiones también tenía que cocinar para ellos, ya que eso formaba parte de mis responsabilidades en el hogar. Sin embargo, no me molestaba porque sus visitas estaban espaciadas y no eran tan frecuentes, así que también teníamos nuestro propio espacio. Sin embargo, después del anuncio del embarazo, empezaron a visitarnos con más frecuencia. En lugar de espaciar las visitas, diferentes miembros de la familia comenzaron a venir en distintos días de la semana. Un día venían mis suegros, luego, un par de días después, su hermana y su familia, luego su tío y, a veces, incluso otros parientes. Esto obviamente es muy agotador para mí, ya que terminaba cocinando para varias personas con más frecuencia de la que estaba acostumbrada. Hace unos días, simplemente no aguanté más. Estaba de visita la familia de mi cuñada, ella, su esposo y sus hijos. En realidad, ya se iban a ir antes de la cena, pero mi esposo insistió en que se quedaran. Yo no estaba en la sala en ese momento, pero podía escucharlo insistiendo en que se quedaran para cenar, y empecé a sentir mucha rabia. Pensé en ir a la sala y pedirle que hablara conmigo en privado para poner fin a esto, pero cuando salí, mi esposo cometió el error de decirme que le sirviera la cena cuanto antes, y su hermana incluso empezó a decir lo que quería para la cena. Simplemente no pude aguantar más y terminé explotando. Háganlo ustedes mismos. Estaba muy enojada, así que ni siquiera me molesté en esperar su reacción y regresé a mi habitación, cerrando la puerta de golpe. Sabía que estaban bastante impactados por mi reacción, lo había visto en sus caras. Pero en ese momento, me resultaba realmente difícil mantener la calma, ya que esto había estado ocurriendo con demasiada frecuencia. No solo estaba molesta con mi esposo por ser insensible y egocéntrico, sino también con su familia, ya que al menos ellos podrían haber tenido la sensatez de rechazar tantas invitaciones para cenar y no sobrecargarme. Unos minutos después de mi arrebato, mi esposo vino a nuestro dormitorio y me confrontó sobre lo que acababa de suceder. Parecía bastante molesto, pero yo no iba a disculparme, ya que ya le había dicho varias veces que no estaba de acuerdo con que su familia viniera cada 2 días, porque yo terminaba cocinando para todos ellos. Y no era fácil hacer todo eso después de regresar a casa tras un largo día de trabajo. Además, recientemente había comenzado a experimentar náuseas matutinas, pero a él solo parecía importarle su familia y sus visitas. Le dije con firmeza que, si había venido a discutir conmigo en lugar de disculparse, mejor que se ahorrara el esfuerzo, porque realmente no estaba interesada. Aún así, continuó discutiendo y me dijo que, si tenía un problema con que él invitara a su familia a cenar cada 2 días, debería haberlo mantenido entre nosotros en lugar de insultar a su familia. Me acusó de haber insultado no solo a él, sino también a su hermana y su familia sin razón, y me dijo que debía disculparme con ellos. Sinceramente, no veo por qué debería hacerlo, ya que inicialmente pretendía mantener este tema entre nosotros, porque es un problema personal que realmente no involucra a su familia. Sin embargo, él fue quien siguió presionándome, ignorando mis preocupaciones. No es como si no le hubiera hablado de esto antes, pero no me prestó atención, y su familia tampoco parecía preocuparse por mí si realmente piensan que está bien que una mujer embarazada cocine para un montón de personas cada 2 días después de un largo día de trabajo y esperan que esté bien con ello. Ese es su problema, no el mío. He sido llevada al límite por él y su familia, y ya me sentía bastante irritable. A pesar de ser mi esposo, no estaba haciendo nada para comprender mi situación, solo le importaban él mismo y su familia, y cómo nos percibían.
Pero creo que mi esposo no entiende nada de eso, porque tan pronto como le dije que no iba a disculparme con nadie, comenzó a perder los estribos. Empezó a gritarme en la habitación y me dijo que estaba siendo extremadamente irrespetuosa con su familia y que eso reflejaba mal no solo en mí, sino también en él. Me dijo que lo había avergonzado frente a su hermana y su cuñado, y que por eso debía disculparme, porque estaba seguro de que sus padres se enterarían de esto también. Traté de explicarle mi punto de vista, todo lo que mencioné en el párrafo anterior, pero él no estaba dispuesto a escucharme. Después de un rato, me sentí tan frustrada y agotada tratando de explicarle por qué estaba tan molesta que simplemente me rendí. Dejé de discutir con él y lo dejé hablar mientras yo comenzaba a empacar mis cosas. Cuando se dio cuenta de que había empezado a empacar, me dijo que no podía simplemente huir de la situación y esperar que todo estuviera bien, pero no me importó. Continué empacando y él se fue a la sala a estar solo. Una vez que había empacado una maleta para mí, decidí pedir un taxi y fui a la casa de mis padres. Me fui mientras él estaba en la sala y me vio salir, pero no dijo nada para intentar detenerme. Han pasado un par de días desde entonces, y no ha intentado contactarme, pero sí ha hablado con mis padres. Cuando llegué a casa de mis padres, estaban muy confundidos sobre lo que estaba pasando, y cuando les expliqué la situación, me dijeron que sabían que tenía razón en la forma en que reaccioné, pero que aún teníamos que lidiar con la situación y que no hablar entre nosotros no era una solución. Sin embargo, dejé muy claro que no iba a ponerme en contacto con él a menos que se disculpara. Así que ayer, mis padres decidieron llamarlo para tratar de hacerlo entrar en razón, pero después de la llamada, descubrí que mis padres no lograron que viera mi lado de la historia en absoluto. En lugar de eso, les dijo que simplemente no estaba interesado en escuchar mi versión, porque independientemente de lo que estuviera pasando, mi comportamiento no había estado bien. Literalmente dijo que no había ninguna excusa, ya que aparentemente pensaba que había actuado como una niña malcriada al hacer una escena en lugar de controlar mis emociones. Así que el problema en este momento es que él piensa que debería haber reservado mi arrebato para después y no comportarme así frente a su familia, incluso si tenía un problema con lo que estaba pasando. Incluso lanzó algunas acusaciones de que yo estaba tratando de aislarlo de su familia porque no me gustaban. Pero no creo que haya hecho nada malo, y sus acusaciones me parecen totalmente infundadas. Así que me pregunto, ¿soy yo la culpable por decirle a mi esposo que cocinara él mismo si quería atender a su familia? Actualización 1. Hola. Ante todo, muchas gracias a todos los que comentaron en mi publicación y me dieron sus consejos. Gracias por hacerme saber que no soy el malo en esta situación. Realmente había empezado a dudar de mí misma después de hablar con mis padres porque, sinceramente, él sonó bastante convincente en esa llamada, y comencé a cuestionarme. Pero cuanto más pienso en todo esto, más me doy cuenta de lo egoísta que ha sido él en su comportamiento. Ambos tenemos trabajos corporativos y llegamos a casa aproximadamente al mismo tiempo. Comenzamos a vivir juntos unos 2 años antes de casarnos y siempre dividimos las tareas de manera mutua y equitativa, y ambos respetamos ese sistema desde entonces. Así que realmente no tenía problema en cocinar. De hecho, me gusta mucho cocinar, es uno de mis pasatiempos favoritos. Cocinar para dos es fácil, pero cuando empezó a hacer que cocinara para invitados con tanta frecuencia, eso se volvió molesto. Incluso antes de casarnos, cuando su familia o a veces la mía nos visitaban, no tenía problema en cocinar para todos. Lo que realmente me molestaba era que él me tratara como una compañera de casa mientras estaba embarazada y esperaba que hiciera todo lo posible para atenderlo a él y a su familia. Si tiene un problema con que me defienda y explote solo una vez, después de intentar resolver esto de la forma más civilizada posible, entonces creo que el problema es él y no yo. Algunas personas en los comentarios dijeron que su familia no tenía nada que ver en esto, pero honestamente no estoy de acuerdo. Saben que estoy embarazada, que tengo náuseas matutinas, que trabajo las mismas horas que él, y aún así no tienen el sentido común de rechazar tantas cenas en nuestra casa para que yo no tenga que cocinar para todos. Su madre ha estado embarazada, al igual que su hermana, y todas trabajan. Estoy bastante segura de que son conscientes de que esto no es fácil de sobrellevar cada 2 días. Y ya que mi esposo no estaba haciendo las cosas más fáciles para mí, lo mínimo que podrían haber hecho era preocuparse un poco por mí, ya que tanto valoran la familia. Además, estaban las acusaciones que él me hizo sobre tratar de aislarlo de su familia. Si desde el principio no me hubieran gustado, nunca habría cocinado para ellos antes ni después del matrimonio. Nunca habría tolerado su presencia en mi casa y habría empezado a aislarlo de su familia antes de quedar embarazada, y no habría esperado hasta ahora. Eso es sentido común. De todos modos, no importa porque ya he decidido que no voy a volver con él a menos que se disculpe, y si no lo hace, entonces creo que tendré que hablar con un abogado. Actualización 2.
Ha pasado una semana desde el incidente y desde que me fui de casa, y mi esposo no se ha molestado en contactarme. Tampoco he hablado con él, así que supongo que tendré que empezar a buscar abogados. Sus padres me han convencido aún más de que necesito buscar ayuda legal porque recientemente hablé con ellos por teléfono y no fue agradable. Me llamaron anoche y al principio intentaron ser bastante comprensivos. Me dijeron que sabían lo que había sucedido el otro día y también sabían que no habíamos hablado durante casi una semana. Mi suegra me dijo que entendía por lo que estaba pasando y trató de sonar sincera, y casi le creí, hasta que dijo que, aunque sabía que yo no estaba completamente equivocada, sí pensaba que había reaccionado un poco exageradamente, y que su hijo tenía razón al pedirme que me disculpara con su familia. Me dijo que me pusiera en sus zapatos y pensara en cómo me sentiría si él hubiera tratado a mi familia con ese tono irrespetuoso. Luego agregó que mantener una familia unida requiere esfuerzo y que tenemos que trabajar en el matrimonio para que funcione. Así que ahora su consejo era que dejara mi orgullo a un lado, volviera con él e intentara hacer que funcionara porque no podía simplemente dejar mi hogar por cosas tan triviales, especialmente estando embarazada. Eso fue realmente molesto para mí de escuchar, porque pensé que todo lo que me decía debería haberlo dicho a su hijo. Si realmente entendiera por lo que estaba pasando, probablemente también entendería que tenía razón en explotar ese día. Y si el matrimonio es un trabajo duro, sería demasiado pedir esperar que mi esposo también haga su parte, especialmente cuando él está equivocado. A pesar de que es consciente de que estoy embarazada, no se ha molestado en ver cómo estoy ni ha hablado conmigo. No es solo mi bebé, es su bebé también, y sin embargo, es muy evidente que no parece importarle, porque piensa que, no importa lo que haga o cómo se comporte, yo simplemente debería soportarlo y dejarlo pasar. Y no solo él piensa eso, sus padres también parecen sentir lo mismo. No entiendo por qué no se le exige a él que lo deje pasar. Después de todo, él es quien me puso en una situación difícil a pesar de que le dije repetidamente que no siguiera invitando a su familia a cenar con tanta frecuencia porque para mí era agotador hacer toda la cocina. Traté de explicarles todo esto a mis suegros por teléfono, porque realmente pensé que iban a entender, pero me equivoqué. Apenas empecé a explicarles, comenzaron a decirme que solo estaba inventando excusas para justificar mi comportamiento. Me dijeron que al final del día debía regresar con mi esposo y no podía simplemente quedarme en casa de mis padres esperando que las cosas se resolvieran solas porque eso era infantil. También me dijeron que la única razón por la que estaban involucrándose era porque, aunque la situación era mi culpa, yo había intentado manipularlo para que se disculpara haciéndole una llamada con mis padres. Tuve que aclarar que yo no les pedí a mis padres que se comunicaran con él, lo hicieron por su cuenta y no le pidieron disculpas, solo querían que me hablara en vez de ignorarme. Les dije que deberían dejar de perder el tiempo conmigo y decirle todo esto a su hijo, porque yo ya no estaba interesada. Creo que mi suegra se ofendió porque comenzó a insultarme, y fue entonces cuando colgué. Hasta ahora, solo estaba molesta con mi esposo, pero ahora que su familia también está involucrándose, estoy comenzando a ver su verdadera cara. Ya había estado pensando en hablar con un abogado, pero me estaba conteniendo porque no quería llegar a un punto sin retorno. La única razón por la que estaba esperando era por el bebé, no quería arruinar lo que tenía hasta ahora solo por una pelea. Pero ahora veo que mi esposo está dispuesto a hacerlo y también su familia. En este punto, no veo ninguna razón para seguir esperando. Así que hasta ahora, si me había quedado por el bebé, ahora estoy decidida a irme también por él. No quiero quedarme en una situación donde no se me respeta y no se me valora, que es exactamente lo que está pasando aquí. Gracias a su familia, creo que ahora finalmente voy a presentar el divorcio. En cuanto a la custodia, estoy dispuesta a aceptar una custodia compartida parcial. Él puede pasar todo el tiempo que quiera con nuestro bebé, no voy a impedirlo. Pero a nivel personal, entre nosotros dos, se ha terminado. Actualización 3. Han pasado 9 días desde mi última actualización, y después de esa llamada con mis suegros, decidí empezar a buscar abogados de divorcio. En unos días, ya había comenzado a hablar con un abogado que un amigo mío conocía personalmente, y presentamos los papeles del divorcio unos días después. Supongo que ayer mi esposo finalmente fue notificado, y finalmente se molestó en llamarme. No creo que hubiera anticipado esto, porque sonaba bastante sorprendido al teléfono y me preguntó si realmente quería seguir adelante con esto. Me sentí realmente mal diciéndolo, porque había estado muy enamorada de él todos estos años, pero ahora no creo que el amor sea suficiente. En una relación también debe haber cierto nivel de respeto, y aquí claramente no estaba presente, porque de otra forma, él no me habría tratado así y definitivamente no habría hecho esas acusaciones contra mí. Entonces le dije que realmente tenía la intención de seguir adelante con esto porque, después de la conversación que tuve con sus padres, ya no podía fingir que todo estaba bien.
Me habían mostrado su verdadera cara y la mayor razón por la que estaba solicitando el divorcio ni siquiera era ellos, sino su comportamiento. Si él se hubiera molestado en ponerse en contacto conmigo antes de ser notificado, quizás habría cambiado de opinión, pero la forma en que me estaba tratando, como si darme la espalda fuera la forma de enseñarme una lección, fue la peor de todas. Era simplemente raro. Le dije que estaba realmente molesta con los cambios en su comportamiento desde que me quedé embarazada, y que me estaba costando reconciliar esta nueva personalidad suya con el hombre que solía conocer. Además, si ni siquiera iba a hablar conmigo, no veía el punto de seguir juntos, y había esperado lo suficiente antes de dar este paso. De hecho, incluso después de presentar el divorcio, seguía esperando que me contactara, pero no lo hizo. Solo se molestó en comunicarse cuando se dio cuenta de que realmente iba en serio con dejarlo. No pude evitar emocionarme mientras hablaba con él porque me golpeó la realidad de que estaba hablando con él después de mucho tiempo y estábamos discutiendo nuestra separación. Fue un momento difícil y no pude evitarlo. Lamentablemente, él ni siquiera dijo nada para intentar arreglar las cosas después de que le expliqué todo esto. No hubo ninguna disculpa, solo me preguntó si también iba a solicitar la custodia completa, y cuando dije que no, simplemente colgó sin siquiera decir adiós. Así que eso fue todo, y supongo que este es el final, porque no veo cómo podríamos volver de esto. Ha dejado muy claro que no va a disculparse pase lo que pase, y ya sabes que, al menos respeto eso, ambos sabemos que se ha terminado. Actualización 4. Hola. Él no está impugnando el divorcio, y eso es un alivio, pero también es muy triste para mí. Realmente nunca pensé que llegaría este día, pero aquí estamos. Ya hemos comenzado las sesiones de mediación, pero eso es solo para arreglar la custodia, ya que siempre hemos mantenido nuestros bienes y propiedades por separado, así que eso no va a ser un problema. No tenemos exigencias extraordinarias el uno del otro en el divorcio, así que será un proceso sencillo. Ambos ya hemos llegado a un acuerdo verbal, solo necesitaremos firmar los papeles legales y eso será todo. En cuanto a la custodia, va a ser un poco complicado porque estamos divorciándonos antes de que el bebé nazca. Y sabemos que no podemos permitirnos que nuestro recién nacido viaje de un lado a otro cada semana solo para que ambos tengamos suficiente tiempo con él. Dado este escenario, actualmente estamos considerando la idea de que el bebé viva conmigo a tiempo completo, y mi esposo puede visitarnos cuando quiera. Yo voy a quedarme con mis padres, así que él sabe dónde estoy. Esta es nuestra idea para los primeros años, hasta que nuestro bebé necesite menos de mí. Quiero decir, biológicamente, nuestro bebé me necesitará más cuando nazca, así que estamos teniendo eso en cuenta. Va a ser difícil que él venga cada 2 días una vez que el bebé nazca, y estoy bastante segura de que su familia también vendrá, pero esa es la forma en que vamos a manejarlo. Hasta ahora hemos logrado ser civilizados el uno con el otro durante la mediación, y esperamos poder mantenerlo así después de la separación, porque realmente no queremos ninguna negatividad en este punto. Actualización 5. Hola. Han pasado varios meses desde mi última actualización, y actualmente estoy en mi tercer trimestre, lo que significa que ya he comenzado mi licencia de maternidad. Ha pasado bastante tiempo desde que hablé con mis suegros o con alguien de la familia de mi esposo. De hecho, la única persona con la que realmente he estado en contacto fuera de mi propia familia y amigos ha sido mi esposo, o más precisamente, mi futuro ex-esposo. Había olvidado completamente que tenía problemas con mis suegros después de nuestra última conversación. Así que cuando me llamaron hace unos días, contesté de manera bastante cordial, lo que pareció sorprenderles. Y unos segundos después, recordé que la última vez que hablamos habíamos discutido. Pero, afortunadamente, el tono con el que respondí al teléfono ya había marcado la conversación y fueron muy amables conmigo durante toda la llamada. No se disculparon exactamente, pero sí dijeron que lamentaban que las cosas estuvieran resultando así. También mencionaron nuestra última pelea y dijeron que deberían haber manejado la situación mejor, lo cual no es exactamente una disculpa, pero es algo. Les dije que todo estaba en el pasado y traté de hacerles ver que no era gran cosa porque, sinceramente, a estas alturas realmente ya no lo era. Quiero decir, mi esposo y yo estamos literalmente en proceso de divorcio, así que en comparación con eso, cualquier cosa relacionada con ellos no es un gran problema para mí. Parecían agradecidos de que estuviera minimizando el tema y me dijeron que realmente me agradecerían si les permitiera visitar a su nieto después de que nazca, dadas las circunstancias actuales. Básicamente, fue su manera de decir que, a pesar de la pelea que tuvimos en el pasado, todavía querían ser una parte activa en la vida de su nieto. Y obviamente, les dije que eran bienvenidos a visitarnos. Aquí, en la casa de mis padres, realmente no tengo que hacer ningún trabajo. Tienen una ama de llaves, y mi madre hace la mayor parte de la cocina,
así que no tengo que matarme de trabajo cuando tenemos invitados, como tenía que hacerlo cuando vivía con mi esposo. Y esa es una de las razones principales por las que dije que podían venir cuando quisieran después de que nazca el bebé. Podría haberme negado y ser rencorosa, pero elegí no hacerlo porque ahora que voy a ser madre, también estoy tratando de ser una mejor persona. Realmente no quiero llevar ninguna negatividad a la maternidad, y eso incluye perdonar a personas que antes me habían sacado de mis casillas. Actualización 6. Hola a todos. El divorcio se finalizó hace un par de semanas, y hace unos días di a luz a mi hijo. Estuvieron presentes muchas personas, como mi familia, mi esposo y su familia. Fue un momento especial cuando él pudo sostener a nuestro hijo por primera vez, y fue muy emotivo. Ambos estábamos emocionados y aún lo estamos. Por alguna razón, siento que estamos volviendo a ser las personas que éramos antes de que todo saliera mal. Se ha quedado con nosotros aquí en la casa de mis padres para pasar tanto tiempo como pueda con el bebé. No compartimos la misma habitación, él se queda en la habitación de invitados. Había estado aquí un par de días antes de la fecha prevista de nacimiento porque no quería perderse ni un segundo del nacimiento. Es realmente difícil para mí no ponerme sentimental con todas estas cosas porque el divorcio aún está fresco y no he superado completamente mis sentimientos por él. Fue aún más difícil para mí cuando, después del nacimiento, esa misma noche, él me ayudaba y finalmente se disculpó por todo. Me dijo que lamentaba mucho haberme hecho pasar por todo esto, que no se había dado cuenta de lo difícil que se había vuelto para mí, y que para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde, yo ya había solicitado el divorcio. Me dijo que probablemente había sido la peor decisión de su vida no luchar por mí. Me puse muy emocional y tuve que hacer un gran esfuerzo para no acabar llorando delante de él. Quiero decir, no espero que podamos reparar nuestra relación tan rápido y volver a ser como solíamos ser. Definitivamente eso no sucederá pronto. Ahora mismo solo quiero enfocarme en ser madre, pero quién sabe, esto definitivamente es un comienzo. Antes, ni siquiera estaba dispuesto a reconocer que se había equivocado, pero al menos ahora está dispuesto a admitir que no me trató como debía. Lo único que digo es que si hay la más mínima posibilidad de que podamos arreglarlo, incluso después de todo lo que ha pasado, me gustaría aprovechar esa oportunidad. Ha sido realmente genial hasta ahora, y si en algún momento nos amamos y quisimos hacerlo funcionar, no veo por qué no podríamos volver a ese punto otra vez, especialmente ahora que nuestro hijo está aquí. Quiero darle a nuestro hijo la oportunidad de tener una vida familiar normal, así que quién sabe, quizás podamos dejar de lado nuestras diferencias. Pero por ahora, estoy feliz de ser madre.